Bienvenidos a el primer episodio de Aprendizajes de Calidad, un espacio para reflexionar sobre la educación en Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027, una educación que te responde. En este espacio hablaremos sobre la importancia del cierre de brechas de aprendizajes para garantizar oportunidades equitativas para todos los estudiantes de la ciudad. Le doy la bienvenida a Norbert Shadi, economista, jefe para el desarrollo humano, especializado en desarrollo infantil, educación y políticas sociales. Norbert trabaja en el Banco Mundial y ha trabajado en otras organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha liderado investigaciones sobre el impacto de la primera infancia en el desarrollo económico y social. Sus estudios han analizado cómo la inversión en educación temprana puede reducir desigualdades y mejorar el capital humano a lo largo de la vida. Vamos a arrancar entonces, Norbert. Te doy todo el agradecimiento de estar acá y, por favor, un saludo especial para todos nuestros oyentes. Un saludo, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con este tema de los rezagos y de no aprender en el momento adecuado. Y de una cosa que también usted mencionó acá al principio, que tiene que ver con el hecho de que nos vamos encontrando niños y niñas en la trayectoria educativa que pasan y pasan de grado y al final uno va a mirar y no han aprendido lo que tienen que aprender. Pasan 11 años de escolaridad y todavía no pueden entender un texto, no pueden resolver un problema matemático básico y pues es inexplicable, ¿no? Es inexplicable cómo puede pasar todo el sistema educativo y eso suceder y en ningún momento darse cuenta de cuáles son pues las razones por las cuales estos niños no están aprendiendo. Y entonces, pues en su gran experiencia en esto, y obviamente aquí ya una pregunta más como economista, es que nos cuente, porque esto pues lo escuchan muchos docentes y es importante que entendamos el impacto que esto tiene dentro de la ciudad y dentro del país. ¿Cuáles son los impactos económicos y sociales realmente de estos rezagos cuando no se atienden a tiempo, cuando no se van resolviendo? Excelente pregunta de nuevo, secretaria. Pero justo antes de contestar esa pregunta, le quiero dar un ejemplo de que esto tampoco no tiene que ser así para siempre. Por lo menos para una hora al día o después de la escuela, no vamos a agrupar los niños de acuerdo a su grado y de su edad, sino nos vamos a agrupar de acuerdo a dónde están, qué es lo que saben. Y entonces esto es fantástico porque lo que tienes a lo mejor tienes un niño de 11 años que tiene los mismos niveles de aprendizaje de un niño de 7 o de 6. No tiene mucho sentido solo darle las clases de niño de 11 y luego de 12 y luego de 13 como si estuviera al nivel donde debería estar. Tienes que traer a estos niños al nivel donde están verdaderamente y adecuar los aprendizajes, adecuar lo que hace, en este caso no es el docente, en algunos casos en India sí es el docente, pero en algunos casos, en su mayoría, son voluntarios capacitados para verdaderamente poder adecuar el aprendizaje al nivel donde están estos niños. Entonces, me alegro mucho de que estén también en eso. Como le digo, en cualquier momento, cuando quiera, también yo le puedo poner en contacto con Rukmini Banerjee, se llama la fundadora y la jefa de PRA. Es para mí una de mis héroes en lo que se refiere por verdaderamente haber podido hacer esto y revertir esto. Ahora, hablemos de lo que usted me preguntó. Para la mayoría, si pensamos sobre esto, la mayoría de gente que se gradúa de la escuela, individuos de bajos recursos, el único capital que tienen es el capital humano, es lo que llevan en sí. Un pobre, yo, usted, sí, bueno, tenemos otro capital. Pero una familia pobre, un individuo, un niño o joven de 17 años, el único capital que tiene es el capital humano. O casi el único capital que tiene es el capital humano. Y si no tiene esto, claramente sus perspectivas económicas y sociales posteriormente van a ser dramáticamente peores. ¿Qué es el capital humano? Son las habilidades y conocimientos y prácticas que lleva alguien consigo que le permiten ser más productivo en el trabajo, entre otras cosas. Las consecuencias, tradicionalmente los economistas estudiábamos el capital humano simplemente cuáles son los años de escolaridad que tiene una persona. Pero nos hemos dado cuenta en los últimos 15, 20 años de que es una medida muy insuficiente y en cierta manera como muy, en inglés se dice misleading, o sea que no es correcta de cuánto, o sea, sí está correlacionada con el nivel con el capital humano, pero como acabamos de decir, hay niños que salen del grado 11 y no tienen las habilidades básicas.
Los retornos a tener estas habilidades y adquirirlas a lo largo de los años escolares, los retornos económicos, son inmensos. Le voy a dar dos cifras. La primera es, en país tras país, alrededor de la mitad de la desigualdad en el ingreso entre los hogares o los individuos pobres y no pobres se puede explicar directamente por los niveles de capital humano, en este caso cantidad y calidad de la educación que recibieron estas personas ahora adultas, anteriormente jóvenes. Es increíble, la mitad. Entonces, si no adquieren esto, no tienen esa mitad. Eso es lo primero. Lo segundo, pasando ya a temas aún como más macro en economía, más o menos 2/3 partes de las diferencias en el ingreso, en el PIB per cápita, en el ingreso entre un país rico, como digamos Alemania, y un país más pobre, puede ser Colombia, pero aún más, un país bastante más pobre, 2/3 partes de las diferencias en el ingreso entre Colombia y Alemania se explican por diferencias en el capital humano entre Colombia y Alemania. Piense usted en esto. Eso solo deja 1/3 parte a todo lo demás que nos preocupa como economistas. 2/3 partes es estas diferencias en el nivel, en los años de educación, pero en el nivel de aprendizaje que tuvieron esta gente cuando estaban en el sistema escolar. Entonces, no dar estas oportunidades a nuestros niños, a nuestros jóvenes, tiene un inmenso costo para ellos y tiene un inmenso costo para nosotros como sociedad, con países, para tener una capacidad de crecer y volvernos verdaderamente lo que queremos ser. Unos países con menor desigualdad, volviendo a lo que es un tremendo reto para América Latina, menor desigualdad, y segundo, países que verdaderamente están año tras año avanzando y creciendo. Bueno, ahí me deja, pues sí, uno piensa en eso y uno lo oye, pues está con este entusiasmo, pero en general, pues uno conociendo los efectos que tiene, es increíble que no podamos como países mirar lo importante que es esta inversión y los retornos tan rápidos, porque al final esto no es un tema de un retorno infinito, pues es que la vida de un país en 50 años no es nada, entonces pues es un retorno muy rápido y es increíble que no nos podamos focalizar en mejorar y en nivelar ese tema de los aprendizajes para lograr disminuir estas brechas y generar mayor capital humano. Pues que esa es la traducción de esto. Y eso me lleva a la última pregunta, que nos está acabando el tiempo, pero que no puedo dejar de hacérsela porque además es uno de los temas de mi corazón de siempre, que tiene que ver con el tema de la primera infancia, que sabemos que pues usted es un absoluto experto en este tema. Lo tocó también brevemente al principio en el tema de las diferencias de las familias y de lo que se debe hacer, pero me gustaría pues que usted le pudiera contar a nuestra comunidad educativa el efecto tan importante que tiene hacer, generar las interacciones y las intervenciones en la primera infancia, específicamente para el tema de los aprendizajes, porque sabemos que para todo, digamos, es importantísimo. Y eso, pues con base en una cosa que yo repito permanentemente, es que los sistemas educativos en Colombia, particularmente, no voy a hablar de otros, pero pasan muchos, todo el tiempo están compensando los niveles anteriores. Entonces, no hacemos lo que tenemos que hacer en primera infancia, entonces nos toca hacerlo en la primaria. No hacemos lo de primaria, nos toca hacerlo en secundaria. Para el momento, pues, que el niño, la niña o el joven sale de la institución educativa, pues, incluso cuando no es una tragedia en términos de rezagos, pues ya viene rezagado y además es muchísimo más costoso. Esas intervenciones específicamente en el tema de aprendizajes fundamentales, esas intervenciones tempranas, ¿qué efectos tienen realmente? Me toca el corazón preguntándome eso, porque es increíble lo poderoso que puede ser intervenir temprano en la vida de un niño. Y también es increíble, como lo que decía yo anteriormente, cuando vemos los ejemplos de estos de Ecuador, pero también hay un trabajo parecido para Colombia, que en su momento hizo, al mismo tiempo que hice yo el de Ecuador, hizo Raquel Bernal, que es ahora la decana, la rectora de la Universidad de los Andes, y que muestra algo muy parecido en el caso colombiano. Los niños ya llegan muy, muy rezagados, y es muy difícil, se puede, o sea, esto no es como ya el destino, no se puede hacer nada, pero es siempre mucho más difícil. Entonces, le quiero agrupar las intervenciones que se pueden hacer en dos, si quieren, en dos partes. Hay intervenciones que tratan de trabajar directamente con los padres.
hay mucha experiencia de otros países, de nuevo, yo no soy un especialista de Colombia, hay mucha experiencia de programas que tratan de cambiar directamente lo que sucede dentro del hogar. No de una manera coerciva, obviamente, pero simplemente, de nuevo, los padres, todo padre. Me imagino que usted tiene hijos, no sé si sí o no, pero lo voy a decir. Yo también tengo 2 hijos. Todos los padres, ¿qué es lo que queremos? Queremos lo mejor para nuestros niños. Pero hay muchos casos en los cuales los padres o no saben qué es lo que importa más, o no saben cómo hacerlo, o no tienen los recursos para hacerlo. Entonces hay una serie de intervenciones que son programas de trabajo con padres, en particular de trabajo con padres muy desaventajados, para mejorar las prácticas de crianza, incluidas las prácticas de desarrollo del lenguaje y cognitivo dentro del hogar. Entonces, eso es una parte. La otra parte es, muchos de estos niños, en particular a partir de los 3, 4 años de edad, transitan o, en el caso colombiano, por ejemplo, a los hogares comunitarios o al preescolar, y hay muchas deficiencias. De nuevo, esto es lo que decíamos hace un momento. Los maestros o cuidadoras en estos centros quieren hacerlo mejor. Es mucho más gratificante saber que uno está haciendo algo bien a simplemente hacerlo porque es lo que te toca y de donde te llega el salario. Pero de nuevo, en muchos casos no tienen las herramientas, las habilidades para poder hacer esto, y hay programas para capacitar a maestras y docentes desde los años más tempranos. Un error que creo que tenemos es que pensamos que lo único que tiene que suceder para un niño de 3, 4 o 5 años es el juego. El juego es muy importante. Los niños aprenden a través del juego, sí, no hay ninguna duda. No quiero que se vayan de este podcast pensando, este hombre no le gusta, piensa que los niños no tienen que jugar. No, pero el juego al mismo tiempo tiene que ser un vehículo para que los niños aprendan. Aún a los 3, 4, 5 años de edad. Entonces, aún a esas edades, hay un currículo que se tiene que... no quiero decir currículo, se tiene que implementar, pero los maestros tienen que tener conciencia de cuáles son las cosas que deberían de suceder dentro de sus salones para que los niños verdaderamente puedan llegar a la escuela mejor capacitados para aprender. Aún si no aprendieron, lo que lo importante es a esa edad aprender a aprender. Uh-huh. Y en muchos casos eso no es lo que sucede en nuestras aulas. Sí, tiene que ser intencionado. Exactamente, no es... exactamente. Tiene que ser intencionado. Y esto es muy difícil porque yo lo entiendo, de nuevo, lo repito, como usted, he tenido hijos, he sido maestro, pero es muy difícil porque la idea que tenemos es, no a esa edad, o no, quizás nosotros no, pero mucha gente, muchos, tenemos la idea de que a esas edades no importa, mientras que los niños estén bien cuidados y que no haya riesgos físicos o algo así, todo está bien. Y es cierto, eso es importante. Pero verdaderamente para que un niño pueda empezar esta trayectoria con esta pendiente que le va a permitir a ella o a él después ser exitoso en la escuela y eventualmente en la vida, tienen que suceder ciertas cosas a esas edades. Tienen que suceder ciertas cosas en el hogar y tienen que suceder ciertas cosas en el aula. Norbert, muchísimas gracias. Estamos justo a tiempo. Tenemos ahora otro podcast que vamos a hacer específicamente con el tema del lenguaje, en el cual vamos a aprovechar su presencia acá para poder hacer un intercambio con un profe pues muy exitoso que tenemos en Bogotá en ese trabajo. Le agradezco muchísimo. Yo creo que docentes y directivos docentes y comunidad educativa van a quedar muy inspirados, así como quedé yo de esta interacción. Muchas gracias, secretaria. Una educación que te responde. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.